Vamos a hablar ahora fundamentalmente de las grandes funciones el riñón. Y entonces, la primera y quizás la más importante de todas es la regulación del volumen extracelular. Entonces, esa es una de las primeras grandes funciones. Grandes funciones del riñón, ¿no? Renales, la regulación del volumen extracelular. Y esta regulación del volumen extracelular tiene implicancias fundamentales sobre el control de la presión arterial. Entonces ahí tenemos algo básico que tener en cuenta. El control de la presión arterial es netamente dependiente de esta regulación del volumen extracelular. ¿Cómo vamos a regular el volumen extracelular? La regulación del volumen extracelular justamente pasa, ¿no?, por el equilibrio del sodio, que ya hemos visto cómo ejercemos el equilibrio del sodio, pasa por la función endocrina. O sea, acuérdense que el riñón, ¿no?, una de sus principales funciones también es la función endocrina, y dentro de ellos está, ¿no?, la aldosterona, o sea, la acción de la aldosterona, la acción del péptido natriurético atrial, ¿no?, y de la angiotensina 2. Entonces, esto regula la presión arterial. O sea, estos dos primero. Entonces, vamos a ver esto primero. Entonces, regulación de volumen extracelular, equilibrio del sodio, función de la aldosterona y el péptido natriurético. Ambos se contraponen. Recuerden siempre eso. Ambos se contraponen. Toda esta acción de la aldosterona fundamentalmente está dentro de un eje muy bien definido. El eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ese es ese eje. Recordar, solamente para recordar, esto lo ven más en cardio quizás, pero recordar siempre que la renina, primero, habíamos visto, la renina, ¿no?, secretada justamente en el aparato yuxtaglomerular, células granulosas. Entonces la renina, a través de la información procesada en el aparato yuxtaglomerular, desde la detección de la presión de ingreso de la arteriola aferente, ¿no es cierto?, y acá que tenemos la mácula densa. Con toda esa información procesada, la renina es secretada en mayor o menor cantidad. Esta renina, ¿no?, convierte el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1. La angiotensina 1 será convertida por la ECA, ¿no?, la ECA2 clásica, que puede ser pulmonar o mayoritariamente circulante, ¿no?, o la ECA soluble, hacia angiotensina 2. Angiotensina 2 que tiene una vida efímera de 2 minutos, pero es el más potente vasoconstrictor. Como ven ustedes, esta angiotensina 2 va a producir vasoconstricción en la arteriola eferente fundamentalmente. Doctor, ¿y por qué no puede tener efecto sobre la aferente? Porque en la aferente tiene predominancia, tiene también receptores para la angiotensina 2, pero tiene predominancia de receptores para prostaglandinas I2 y E2. Por lo tanto, se ejerce más vasodilatación. Cuando por algún motivo la prostaglandina son inhibidas, ejemplo, exceso de AINES en dosis parenterales altas, entonces al no haber prostaglandinas constitutivas, se ejercerá severa vasoconstricción porque el angiotensina 2 lo dejará libre a la acción de la angiotensina 2. Y eso produce daño prerrenal por medicamentos. Acuérdense siempre eso. Ya lo hemos mencionado cuando hicimos, ¿no?, falla renal aguda. Entonces, esta angiotensina 2, no solamente va a tener función vasoconstrictora a este nivel, incrementando la presión intraglomerular, sino que va a tener acción sobre la corteza suprarrenal y produciendo la liberación de aldosterona. Aldosterona que tiene una importante actividad. La aldosterona es el principal regulador de la reabsorción de agua y sodio en el túbulo distal y colector. Distal y túbulo colector. Células principales, ya habíamos visto eso, ¿no es cierto? Células principales. Están los receptores de aldosterona. ¿Quién puede bloquear esto? Medicamentos
diuréticos llamados diuréticos ahorradores de potasio, que son en realidad diuréticos que bloquean el receptor de aldosterona. Ejemplo, espironolactona. No se olviden, espironolactona. Entonces tenemos la aldosterona, que su principal función es la reabsorción de agua y sodio. Esto lo ejerce, ¿no? Lo ejerce en el túbulo distal, pero fundamentalmente túbulo colector. La secreción de potasio también en las células principales, y también tiene efecto sobre la secreción de hidrogeniones. ¿Ok? Sobre la secreción de hidrogeniones, pero esta en las células intercalares. Ok. Esta aldosterona depende de este eje, renina, angiotensina, aldosterona. Eje que es independiente del eje de la corteza. Ojo, recuerden que la corteza, ¿cuál es la principal hormona de la corteza? El cortisol. Y el cortisol tiene su propio eje central. Esta no tiene eje central. Por lo tanto, no es influido cuando hay falla a nivel central. Este tiene su propio eje. Entonces, la aldosterona. La aldosterona es el principal regulador de la reabsorción de agua y sodio. Una aldosterona en exceso, un hiperaldosteronismo primario, producirá entonces alta retención de agua y sodio y por lo tanto hipertensión severa. Hipertensión severa. Y al haber aldosterona en exceso, habrá hipocalemia. Y habrá alcalosis metabólica. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Ahí está. ¿Ok? Entonces, alta actividad de aldosterona, hiperaldosteronismo primario es una de las causas. Existen los hiperaldosteronismos secundarios que se asocian generalmente a ciertos estados, pero el clásico primario va a producir hipertensión severa, hipoalcalosis metabólica e hipocalemia. El péptido natriurético atrial se contrapone. ¿Por qué? Porque el péptido natriurético atrial tiene la actividad, la acción de excretar sodio, cloro y agua, también el túbulo distal, incrementa el flujo renal y actúa fundamentalmente durante la noche cuando incrementa el retorno venoso al corazón. Entonces, péptido natriurético atrial, que en su dosaje típico es el péptido tipo B cerebral, el ProPNB clásico, este es lo que se suele dosar, ¿no? Entonces se contrapone, excreta agua y sodio, es el principal contraponedor a la aldosterona e inhibe la secreción de aldosterona. Entonces ahí viene la regulación del volumen extracelular. Pero no solamente, esto es lo que está relacionado al agua y el sodio. Recordar que el agua sola se puede regular solamente agua sin sodio por la vasopresina. Y la vasopresina va a tener básicamente, esta es otra actividad. Si esta era la regulación del volumen extracelular, equilibrio del sodio, aldosterona y péptido, y el eje renina, angiotensina, aldosterona, ahora tenemos lo que es la segunda gran función, que es la regulación de la osmolaridad. O sea, esta es la primera función, regulación. Segunda gran función, regulación de la osmolaridad, ¿no es cierto? Y tanto la osmolaridad plasmática como la osmolaridad urinaria y lo que se llama en sí el equilibrio hídrico. ¿Qué es lo que influye fundamentalmente el equilibrio hídrico? La actividad de vasopresina y la sed. Son los dos grandes factores. Ambos dependientes ¿de quién? Ambos dependientes de hipotálamo. Centro de la sed, ¿no? También está en hipotálamo, así como la producción de vasopresina, que es un neuropéptido. Vasopresina, hormona antidiurética, es un neuropéptido que se produce en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis, ahí se almacena y se libera, pero es producida en el núcleo supraóptico y paraventricular junto con la oxitocina en el hipotálamo. Esta regula la osmolaridad por regulación básicamente del agua. ¿Dónde actuará esto? Reactúa en los receptores, ¿no? ¿no? B2 de las células principales también. Y estas células principales ya sabemos que están mayoritariamente en el túbulo colector. Y entonces este B2 actúa en conjunción con la aquaporina 2.
con la aquaporina 2. De esa manera puede reabsorber el agua en mayor o menor cantidad, de esa manera regula finalmente la cantidad de agua excretada, la dilución de la orina y por lo tanto la osmolaridad de la orina y al mismo tiempo la osmolaridad sérica, en esa regulación. Entonces, esta es la regulación de la osmolaridad. Segunda gran función. Tercera gran función, la regulación del potasio. La regulación del potasio, no olvidar que la regulación del potasio la regulación del potasio, ya lo hemos visto, está en función básicamente de su secreción por la aldosterona. Ok, eso es lo más importante. De ahí tenemos el equilibrio ácido-base, otro que ya hemos revisado más en su capítulo, pero recordar siempre que el equilibrio ácido-base, ¿no?, depende también del riñón, fundamentalmente de la excreción de bicarbonato. Entonces, la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, fundamentalmente la excreción de bicarbonato en el túbulo proximal, excreción de bicarbonato en el túbulo proximal y básicamente la regulación, ¿no?, de la secreción de ácidos. La secreción de ácidos. Entonces, esa es básicamente la regulación. Entonces, en esta regulación, nosotros vamos a tener que hay ácidos no volátiles, que son los que tienen que ser procesados y excretados de manera hidrogeniones. Estos ácidos no volátiles son, por ejemplo, típicamente el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico, normalmente. Y anormalmente el láctico, por ejemplo, que se produce realmente en condiciones de estrés hipóxico. Entonces, estos ácidos no volátiles son los que elevan el conteo, ¿no?, la brecha aniónica o el conteo llamado anion gap. Entonces, ¿cuánto es el anion gap normal? De 8 a 12. Más de 12 está elevado, típico de la acidosis metabólica, anion gap elevado por incremento de la producción de ácidos no volátiles o por disminución de su excreción. Incremento de la producción, él no lo puede procesar rápido el riñón. Disminución de su excreción por daño renal, generalmente por debajo de 25 de depuración. Ok, equilibrio ácido-base. Otra gran función del riñón es la función endocrina. Entonces vamos ahora a la función endocrina. Función endocrina. Y en esta función endocrina tenemos la primera de ellas, la clásica, la producción de eritropoyetina. No se olviden que la producción de eritropoyetina, 90-95%, es definida básicamente ¿no?, es asociada a su producción a nivel renal, ¿no?, netamente a nivel renal. ¿Quiénes producen? Los fibroblastos peritubulares. Entonces, esta producción de eritropoyetina, donde el otro 5% es hepático, fundamentalmente dependiente del riñón, y el estímulo hipóxico es básicamente el que controla esta producción. Netamente estímulo hipóxico. A partir de 50 para abajo de depuración, por debajo de 50 de depuración, comienza a disminuir la producción de eritropoyetina y entonces empieza la anemia, enfermedad renal. Entonces, importantísimo. Otra, ¿no?, también hemos hablado como quinta función. Otra función endocrina fundamental es la activación de la vitamina D. La activación de la vitamina D. Y entonces hablemos entonces rápido de lo que es el metabolismo del calcio. Recuerden que básicamente la gran función de la vitamina D, por la cual se le considera incluso una hormona, es el control de la absorción del calcio. Y es que el calcio normal, vamos a ponerlo en negro, el calcio normal tiene que tener un equilibrio entre lo que entra al hueso, ¿no es cierto?, entre lo que ingresa al hueso, ¿ok?, entre lo que ingresa al hueso, entre lo que es absorbido del tubo digestivo, ¿no es cierto?, del tubo digestivo, lo que se absorbe del tubo digestivo y lo que se reabsorbe del riñón. Entonces, lo que se reabsorbe del riñón. Entonces, entre eso hay un equilibrio. Entonces, ¿quién se encarga de la reabsorción del calcio en el riñón? En el túbulo distal,
La paratormona es la hormona fundamental en el metabolismo y el nivel de la homeostasis del calcio y fósforo. ¿Por qué con el fósforo? Porque el calcio y fósforo se unen rápidamente y el fósforo tiende a disminuir el calcio en forma rápida. El fósforo lo quela. Entonces siempre debe haber un equilibrio ahí. ¿Quién regula ese equilibrio? La paratormona. La paratormona, producida en las glándulas paratiroides, rápidamente detecta los niveles de calcio. Niveles normales de calcio entre 8.4 y 10. Ok. De los niveles de calcio detectados tan solo por debajo de 8.4, recordar que una hipocalcemia puede ser leve, moderada y severa. Leve, menor de 8.4. Moderada, menor de 8. Y severa, menor de 7.5. La severa, solamente recuerden, ya siempre necesita reposición parenteral. Y esta siempre va a producir tetania, espontánea, ¿no es cierto? Menos de 8 podemos provocarla, pero menos de 7.5 ya hay tetania espontánea, ¿no? ¿Cómo se demuestra la tetania? Chebostec y Trousseau. Ok. Y entonces, este calcio normalmente para mantenerlo ahí, tenemos que reabsorberlo. Entonces, ¿quién se encarga de reabsorberlo? Entonces, la reabsorción renal es por la paratormona. Entonces, produce la reabsorción, incrementa la reabsorción en el túbulo distal de calcio y disminuye la reabsorción de fósforo. O sea, esas son las dos grandes funciones en el riñón de la paratormona normalmente. Incrementa la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fósforo. De tal manera que al disminuir la reabsorción de fósforo hay mayor calcio libre, hay mayor calcio iónico útil y al mismo tiempo el fósforo al disminuir no interfiere con la producción de calcitriol que vamos a ver ahorita. Entonces, esa es una de las grandes funciones de la paratormona. ¿Cuál es la otra gran función de la paratormona? Estimular la formación de calcitriol. A ver, veamos ahora qué cosa normalmente es el calcitriol. Entonces, ya habíamos visto que en el túbulo distal hay esta primera gran función. Reabsorber el calcio y disminuir la reabsorción de fósforo. Ok. Pero también en el túbulo distal se va a dar la producción, ¿no?, la síntesis de calcitriol por intervención de la 1-alfa hidroxilasa. Esta 1-alfa hidroxilasa normalmente es inhibida por el fósforo y estimulada por la paratormona. Entonces, esta es estimulada por la paratormona y inhibida por el fósforo. Entonces, ahí hay un equilibrio. Entonces, la paratormona incrementa la producción de calcitriol que proviene ¿de dónde? Este calcitriol proviene de nuestro hígado, ¿no? Del calcidiol. Calcidiol, que es el... ¿Qué cosa es el calcidiol? El calcidiol es el 25 hidrocolecalciferol, D3. 25 hidro D3. 25 hidrocolecalciferol. Y este que es vitamina D inactiva es activada calcitriol, que es el 1,25, pregunta de examen, dihidro D3 colecalciferol. ¿Ok? 1,25. 1,25. Entonces, convertido por la 1-alfa hidroxilasa en el túbulo distal, gracias al estímulo de la paratormona, esto va a producir calcitriol que está encargado de la absorción intestinal en un 90%. Entonces, al tener una actividad tan alta y ser responsable del 90%, el otro 10% de la paratormona, entonces tiene a cargo la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal y de esa manera se mantiene siempre la calcemia. Entonces, como ven ustedes, absorción del intestinal, reabsorción y también, obviamente, cuando necesitamos excretarlo, se reabsorberá menos o se incrementa el ingreso del calcio hacia el hueso. Por lo tanto, la paratormona genera normalmente mayor formación de hueso. Por eso es que los análogos de la paratormona se utilizan también se utilizan también como el teriparidis, se suelen utilizar también para formar hueso en la osteoporosis. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Eso es lo normal. Ok. ¿Qué es lo anormal? Vamos a mencionarlo porque yo sé que eso tiene que quedar claro.
¿Qué es lo que pasa en un paciente? Esta es la función normal. ¿Qué es lo que pasa en un paciente cuando comienza a fallar el riñón? Entonces, el riñón al fallar, lo primero que va a suceder es que el fósforo, al excretarse menos, se comienza a incrementar. Por lo tanto, se produce hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia va a hacer que se reduzca la cantidad de alfa-1 hidroxilasa, inhibe y por lo tanto disminuye el calcitriol. Al disminuir el calcitriol, miren, esto es lo que la filtración glomerular va a producir esto. Al disminuir el calcitriol, entonces va a disminuir la absorción intestinal de calcio. Y al disminuir la absorción intestinal de calcio, disminuye el calcio, hipocalcemia. Y al haber hipocalcemia, ¿qué es lo que hace la paratormona? Primero se incrementa, por lo tanto produce hiperparatiroidismo secundario. Se va a producir un hiperparatiroidismo secundario, incrementa la paratormona y entonces la paratormona, primer mecanismo, incrementa la reabsorción. Entonces va a incrementar la reabsorción un poco más y va a disminuir la absorción de fósforo tratando de compensar. Eso en un primer momento. Pero como avanza el daño renal, al menos de 40, ya no puede reabsorber tanto calcio. Pero yo tengo que mantener el calcio acá. Como tengo la alfa hidroxilasa disminuida, a pesar de que la paratormona trata de compensar, como tengo menos reabsorción de calcio y hay menos absorción y menos reabsorción, entonces, ¿cómo hago para que este calcio no baje? Ojo, el calcio no puede bajar rápidamente. Miren, los rangos son mínimos. Entonces, ahí en la enfermedad, la paratormona produce incremento de la resorción ósea. En dosis altas, la paratormona va a producir incremento de la resorción ósea y sacará calcio del hueso, pero también saca fósforo, incrementando la hiperfosfatemia. También saca fósforo, lamentablemente. Y entonces este calcio, esta resorción ósea que va a producir acá, va a producir, ¿no?, una enfermedad ósea renal, o también llamado osteodistrofia renal. El hueso pierde calcio, pierde matriz, y entonces comienza a enfermar y a haber resorción ósea. Entonces, esto es lo que se llama la enfermedad ósea renal. Un hueso que responde al principio se llama enfermedad ósea renal de alto remodelamiento. Cuando ya pasa el tiempo y ya no responde, se llama enfermedad ósea de bajo remodelación. Eso lo vamos a ver más con detalle. Entonces, esto es cómo es. Ya les puse primero cómo era lo normal y ahora cómo es la típica enfermedad renal. Entonces, esta es una de las grandes funciones endocrinas. La homeostasis del calcio y la activación de la vitamina D. Como han visto ustedes, túbulo distal. Y por último, el catabolismo de hormonas hipofisiarias y de la insulina. Entonces también tiene esa gran acción el riñón de catabolizar las hormonas proteicas clásicas. ¿Qué hormonas proteicas? Prolactina, por eso que hay hiperprolactinemia en la enfermedad renal crónica. Prolactina, la ACTH, también hormona proteica. La insulina también por eso que el paciente cuando tiene menos de 30 de depuración comienza a hacer hiperinsulinemia y el diabético cree que ha mejorado. Entonces, el catabolismo de las hormonas. Estas son las grandes funciones del riñón.